Muy buenas tardes a todos. La Escuela de Formación en Ingeniería y Tecnología Yachay les da la bienvenida a la mini maratón de Machine Learning. Yachay es una escuela de formación con presencia en Latinoamérica, comprometida con la formación de estudiantes y profesionales en temas y herramientas relacionadas con la ingeniería estructural y sismo resistente. Les invitamos a conectarse con Yachay en las redes sociales y su página web, donde podrán encontrar información sobre próximos cursos y conferencias. Vamos a continuar con la siguiente conferencia titulada Nueva Era en Ingeniería Estructural, Machine Learning, a cargo de Julio Tsukasaka. Julio es magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es especialista en diseño de estructuras y reforzamiento de estructuras hospitalarias y mineras y tiene más de 8 años de experiencia. Ha participado en múltiples ponencias académicas e investigaciones relacionadas con temas de Machine Learning en ingeniería estructural, interacción sobre estructura y elementos no lineales con publicaciones en revistas científicas indexadas de alto impacto. Le damos la bienvenida a Julio. Primeramente agradecer a Yachay por la invitación. Y bueno, sin más, me gustaría comenzar diciendo que nosotros vivimos en una época, en una era de datos. Todo a nuestro alrededor está generando datos, ya sean sensores, tecnología, equipos electrónicos, etc. Entonces, esto motiva un poco a titular esta presentación como la nueva era en ingeniería estructural, Machine Learning, porque tenemos datos, pero el problema es analizarlos, interpretarlos y entenderlos. Y esto no está solamente ligado a lo que es ciencias, ingeniería y demás, sino en particular a la ingeniería estructural. Y esto es lo que va a seguir, este concepto va a seguir a lo largo de esta presentación. Entonces, el contenido que tengo preparado para estos 55 minutos ha sido dividido en 4 partes. En la primera parte quisiera mostrarles un poco del desarrollo histórico de cómo algunos conceptos se han ido formando a lo largo de la historia, en particular en ingeniería estructural. Les voy a comentar sobre modelos, desde un punto de vista binario, complementario, modelos tradicionales y modelos basados en datos, los últimos bastante recientes. En la tercera parte les hablaré un poco sobre estos modelos basados en datos, desde un punto de vista un tanto general, en lo que es inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Y en la última parte les voy a mostrar algunas aplicaciones haciendo énfasis en lo que es ingeniería estructural y cómo es que todos estos métodos, estos modelos avanzados están siendo aplicados ahora, en la actualidad. Entonces, el objetivo para esta presentación son 2. Me gustaría que al final de la presentación poder transmitirles lo que son los nuevos modelos para imitar o predecir la realidad, o al menos parte de ella. Y finalmente mostrarles aplicaciones recientes en ingeniería estructural. Entonces voy a comenzar con esta primera parte. Y bueno, siempre es interesante tener un contexto histórico, pues siempre es interesante, ¿no?, ver hacia atrás para saber dónde estamos situados hoy en día. En particular en ingeniería estructural, o bueno, en ingeniería, probablemente ese término no existía hace 3.000 años o 5.000 años, pero se ve cómo progresivamente la tecnología en construcción ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no?, mediante técnicas que han sido pasadas de generación en generación, experiencia, prueba y error, comenzando con algunas estructuras bastante masivas, hasta algunas que ya tienen cierta esbeltez, ¿no?, quizá por la experiencia, el conocimiento y de que esto era suficiente. Muchas de esta experiencia ha sido plasmada en libros. En este caso, perdón. En este caso, en el año 25 a.C., Vitruvius, en su tratado de arquitectura, plasma muchas de la técnica constructiva que se tenía hasta la época, ¿no? Esto en el afán de poder solucionar este problema de desconocimiento de técnicas constructivas actuales. Recientemente, en el año 1500, es donde muchas técnicas, muchas ideas nuevas en el Renacimiento salen a la luz. Muchas de ellas ya las conocemos actualmente, las hemos estudiado, al menos en ingeniería, a partir de las leyes de Newton, ¿no?, que formaron una revolución en aquellos años. Entonces, bueno, sin ánimo de entrar en detalle, existen teorías para representar la realidad, al menos la realidad que interesa en la ingeniería estructural,
en términos de vigas, columnas, elementos, métodos de análisis, etc. ¿No? Hasta que en 1956 es que este ha sido un año bastante importante, es que el primer tratado del método de elementos finitos sale a la luz, ¿no? Y a partir de aquí, desde el punto de vista numérico, es que hubieron bastantes desarrollos hasta la época actual, ¿no? Y este método es uno de los más conocidos, más importantes y más sencillos, que nos permite hacer predicciones de muchos fenómenos físicos, ¿no? Pero bueno, esta conferencia no trata de eso. Aquí, en el año 1943, es un momento, un antes y un después en lo que es la ciencia de datos, los modelos basados en datos. En este año se propone el modelo de una neurona humana, que trataba de imitar el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Como un modelo que puede representar o puede resolver algunos problemas. No es hasta 1957 en el que este modelo se mejora y aquí se acuña el término inteligencia, o al menos aprendizaje, porque este modelo llamado el perceptrón comienza a tener algunos algoritmos que le permitían aprender de datos, ¿no? Y como ven aquí, este modelo matemático se parece bastante a lo que sucede en una neurona biológica humana real. En este caso, hay un impulso que se genera en el núcleo, a partir de datos que llegan ahí por las dendritas. Estos datos se transmiten hacia los axones, hacia otras células, mediante el proceso que se llama sinapsis, ¿no? O comunicación entre neuronas. Y así, de esta forma es como funciona el cerebro humano, y esto es lo que se quería representar mediante un modelo. A partir de esta época, se acuña también el término inteligencia artificial, pensando que este modelo iba a ser suficiente en el futuro para poder predecir o al menos comportarse cognitivamente como un humano. Sin embargo, en el año 1969 es que los fondos para investigación en estas áreas comienzan a decrecer porque no se había logrado lo que se prometía anteriormente, ¿no? Entonces, más adelante, con el poder computacional que iba creciendo con los años, con las décadas, con las técnicas matemáticas y otros, por ejemplo, aquí les pongo una referencia de un algoritmo que también marcó un antes y un después en estos métodos, es que la inteligencia artificial vuelve a estar en boca de todos, ¿no? Desde estos años hacia el presente ha habido un montón de desarrollos, de avances, de cosas que se han propuesto, que han funcionado, que no han funcionado, que, bueno, no se podría describir aquí, pero en el año 2018 se reconoce estos esfuerzos, al menos para esas 3 personas que colaboraron desde décadas atrás en el desarrollo de todas estas técnicas. Y sigo incluyendo todo esto dentro de la ingeniería estructural, si bien esto pertenece un poco más a las áreas de computación y de ciencia de datos, porque actualmente se están usando estas técnicas en todas las áreas de ciencias e ingeniería. ¿Okay? Entonces, algo común que se ha notado a lo largo de estos años es que la idea del ser humano de tratar de solucionar problemas usualmente se basó en experiencia, pero también en la predicción de esta realidad a partir de modelos. Todos los modelos que les mostré anteriormente. Entonces, eso también motiva a hablarles un poco más sobre modelos, y en particular, que bueno, les acuño este nombre no porque sean simples o sencillos, sino porque han sido aquellos que se han desarrollado durante muchas décadas y son aceptados actualmente, ¿no? Y los modelos basados en datos. Entonces, la propuesta es hacer un paralelo binario, dual, opuesto, pero a la vez complementario, de muchas definiciones o modelos. Por ejemplo, antes de entrar a los modelos propiamente dichos, en ingeniería existen algunas definiciones que son opuestas, ¿no? Binarias, complementarias. Por ejemplo, lo que es demanda y lo que es capacidad son cosas prácticamente antónimas cuando uno habla de diseño estructural, pero que se relacionan entre sí mediante una igualdad, ¿no? La capacidad de algún miembro estructural de un edificio, de una estructura, tiene que igualar por lo menos la demanda, ¿no? Y así, hay muchas definiciones bastante interesantes. Por ejemplo, en estructuras tensiles, en segríticas, las fuerzas de compresión y tracción, que son estos opuestos, se equilibran perfectamente.
entre otros. Entonces, bajo este punto de vista dual, es que se les presento estos dos modelos tradicionales. Les decía que no porque son simples, sino porque han sido bastante reconocidos en las últimas décadas. Los que les voy a mostrar aquí son algunos modelos para predecir la realidad desde el punto de vista de la ingeniería estructural, que están basados en ecuaciones diferenciales parciales y que se resuelven mediante métodos numéricos principalmente. Por ejemplo, aquí ven una ecuación diferencial quizá bastante compleja, pero que es la ecuación que describe la realidad de la mecánica, al menos gran parte de ella. Aquí tengo una animación. Por ejemplo, esta es la propagación de ondas de Rayleigh en un medio continuo, que se describe mediante esta ecuación, resolviendo esta ecuación de forma numérica. Entre cualquier otro fenómeno relacionado a medios sólidos, pueden ser descritas por estas ecuaciones, de alguna forma modelos tradicionales. Como su contraparte un tanto más actual, se tienen los modelos basados en datos, que a partir de ahora les denominaremos Machine Learning. Más adelante les detallaré un poco qué es el Machine Learning, pero es suficiente pensarlos ahora como una caja, una función general, que recibe datos de entrada o inputs y que entrega datos de salida o outputs, ¿no? Tal cual hacen los modelos tradicionales, pero de una forma un tanto más como caja negra, que a priori no sabríamos qué está realizando adentro, pero lo está haciendo de alguna forma. Entonces, primero voy a comentarles algunos modelos tradicionales que resuelven problemas clásicos e interesantes de la ingeniería estructural, para más adelante mostrarles cómo se resuelven esos mismos problemas desde su contraparte basada en datos. Y bueno, voy a hacer énfasis a 4 problemas interesantes: vigas de concreto preesforzado, predimensionamiento de muros estructurales o de edificios de muros estructurales, aislamiento sísmico y interacción suelo-estructura. Entonces vayamos a esta primera parte. Usualmente en el diseño de estructuras de concreto armado o preesforzado, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es cómo calcular la capacidad de estas estructuras. Si van a ser suficientes para resistir las acciones impuestas, por ejemplo, por cargas gravitacionales, cargas sísmicas, etc. Para ello hay varios enfoques, algunos simples como lo que proponen los códigos de diseño. Por ejemplo, aquí el código ACI 318 propone algunas ecuaciones, en realidad varias ecuaciones, para hacer la predicción de la capacidad a corte de este tipo de vías. Como se dan cuenta, hay un montón de ecuaciones, ¿no? Cada una aplica probablemente a un caso particular, a un tipo de falla específico, y por tanto son ecuaciones no generales, bien simples, pero que es fácil entender cuál es la incidencia de los parámetros de entrada o inputs, ¿no?, sobre el resultado, que es la capacidad a corte. Por otro lado, se tienen los modelos basados en modelación numérica, ¿no? En este caso, les muestro una animación de cómo algunas teorías, en particular la teoría del campo de compresión modificada, junto con el método de elementos finitos, pueden llegar a hacer la predicción más exacta, no solo de la capacidad a corte de estas vigas, sino también del desarrollo de grietas, ¿no? Como ven, mientras la viga se va cargando tal cual el esquema, comienzan a aparecer grietas de flexión en la parte inferior, hasta que se forma algún tipo de grieta a corte hasta generar la falla. Y esto es bastante interesante porque mediante un modelo numérico se puede representar la realidad física, ¿no? Tal cual ven en la imagen intermedia, las grietas están siendo bastante bien aproximadas, ¿no? Y esto vuelve al inicio de esa presentación, cuando les decía que en el afán de resolver problemas, el ser humano, los ingenieros y demás personas proponen modelos para representar la realidad, o al menos una parte de ella. Otro problema interesante en ingeniería, particularmente en el campo del diseño estructural de edificios, es poder predimensionar, poder decir dónde van a ir muros estructurales en un esquema en planta de arquitectura. Por ejemplo, en la izquierda les muestro una estructura convencional
y cómo la disposición de los muros estructurales se presentan en la planta, ¿no? Probablemente aquí hay un núcleo de sensores y por su rigidez elevada, fuera del centro de rigidez y de masa de la planta, requiere que haya otros elementos rígidos, ¿no? Otros muros más cortos opuestos a estos, de tal manera que el centro de masa y el centro de rigidez puedan estar lo bastante cercanos entre sí. En la derecha les muestro un esquema un tanto más sismo resistente. Es un edificio bastante alto de 29 niveles que está diseñado para resistir fuerzas sísmicas bastante elevadas. Aquí el predimensionamiento de los muros estructurales corresponde a muros en forma de T, ¿no? Que se alinean perpendicularmente a los pasillos de la planta estructural. Este es un sistema bastante interesante, común en Chile. También me gustaría mostrarles otro sistema interesante para edificios altos. Este es el edificio de la nueva sede institucional del Banco de la Nación, el edificio más alto en Perú en este momento. El sistema estructural de muros estructurales está formado por un núcleo de ascensores con bastante espesor y que está ubicado en la zona central. Y alrededor hay columnas para resistir cargas gravitacionales, ¿no? Y estos muros se encargan de resistir cargas laterales o sísmicas. Entonces, saber a priori dónde ubicar esos muros también es un problema bastante interesante, ¿no? Para evitar este proceso iterativo entre arquitectura y estructuras, ¿no? Que demanda tiempo, costo y demás al inicio de un proyecto de edificación, por ejemplo. Otro problema interesante es el aislamiento sísmico. Aquí el aislamiento sísmico consiste en desacoplar el comportamiento dinámico de una estructura, que puede ser una edificación, un puente, etcétera, de su base o soporte, o el suelo, ¿no? Mediante la colocación de dispositivos bastante flexibles lateralmente en sus bases, como una interfaz de aislación. Cuando uno diseña este tipo de elementos, es importante conocer cuál es el máximo desplazamiento lateral que va a tener el edificio de su cimentación. Esto quiere decir que esta deformación va a suceder en estos aisladores sísmicos. Y ese dato es muy importante para poder diseñar no solo la junta que tiene que haber entre edificios cercanos, sino también el dimensionado de estos elementos de aislamiento sísmico, ¿no? Estos aisladores. Entonces, poder calcular este desplazamiento lateral máximo es un problema en términos de diseño, ¿no? Y bueno, hay algunas aproximaciones también simples mediante códigos de diseño, que son, digamos, que expresiones bien simples, que pueden tener algún tipo de error, o la aproximación de la modelación numérica, ¿no? Que siempre está disponible, claro, con su gran costo computacional, con las ventajas de tener una expertise para generar estos modelos, para interpretarlos, para validarlos y demás, ¿no? Esto conlleva mucho tiempo. Sin embargo, es posible, y por ejemplo, aquí en la animación, Alcor, Patricio Bonelli y Rubén Morochek muestran cuál es el comportamiento y el beneficio de usar esos sistemas en edificios reales altos, ¿no? A la izquierda hay un edificio sin aislamiento y se ve cómo se sacude tremendamente cuando un registro sísmico es ingresado por su base. Y en la parte de la derecha se ve cómo ese edificio con aislamiento sísmico no tiene mayores deformaciones laterales, ¿no? Entonces, la predicción de este desplazamiento lateral máximo es otro problema interesante en diseño e ingeniería estructural. Y finalmente, este cuarto problema de la interacción sobre la estructura se refiere a que tradicionalmente, y por un tema de simplicidad de modelos, ¿no? Cualquier edificio o estructura que llega a transmitir todas sus cargas hacia el suelo suele idealizarse como que el nivel más bajo de sus columnas o placas, el nivel 0, está impedido de rotar e impedido de trasladarse, lo que se conoce como un empotramiento perfecto. Este es un modelo, sí, es válido, pero en algunos casos no es el modelo más exacto, más representativo de la realidad. En general, el suelo no es una roca rígida, o no siempre lo es. Por tanto, este modelo clásico no es válido. Y ahí es donde el problema de interacción suelo-estructura ingresa, ¿no? Como un problema. Este es un área de estudio, una disciplina bastante multidisciplinaria, que integra no solo estructuras, no solo geotecnia,
sino también mucha matemática, porque hubo bastante desarrollo matemático exacto, analítico durante décadas para proponer soluciones a ese problema. También incluye mucho de geología, entre otros. Entonces, aquí les presento dos formas de abordar este problema. Este modelo, ¿no?, más refinado que le hace encontrar. Uno es usando el método de la subestructura. Es un método tradicional que desacopla el problema en varios comportamientos inerciales, cinemáticos, etcétera, con algunas limitaciones que solo pueden representar el comportamiento lineal en el dominio de frecuencias, que no es tan común en la ingeniería, etcétera. Por otro lado, tenemos los métodos directos. Podemos asemejarlos a la modelación numérica que les comentaba anteriormente, en el que se modela el problema explícitamente en todos sus dominios: suelo, estructura y la interfaz de ellos. Entonces, aquí hay muchos resultados de cuál es la ventaja de considerar esos modelos frente a un modelo convencional con base empotrada. Y usualmente hay algunos resultados bastante conocidos. Uno de estos es que el modelo que considera el suelo como flexible va a tener un incremento en su periodo fundamental de vibración. No porque el modelo lo diga, sino porque la realidad que está mejor representada por estos modelos es así, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, un artículo interesante que muestra un ejemplo práctico de este fenómeno de interacción suelo-estructura. Se considera aquí un pequeño edificio detrás de uno grande, bastante cercanos a ambos entre sí, sobre un talud. Entonces, uno de los resultados más importantes para fines de esta presentación es que este edificio pequeño, bien rígido, sobre un suelo relativamente flexible, considerando modelos con base fija versus modelos con base flexible de suelo, va a tener un cambio drástico en su comportamiento, al menos en su periodo fundamental de vibración, ¿no? Porque la realidad es así, porque el modelo de base fija no es representativo de esta realidad, ¿no? Entonces, puede predecir qué tanta diferencia entre estos periodos, es decir, el error de la modelación de base fija. El poder hacer esta predicción a priori sería bastante interesante, ¿no? Y hacerlo sin tener que pasar por estos complicados modelos numéricos. Bueno, este es un problema igual abierto en la ingeniería estructural. Ok, entonces les he descrito problemas interesantes en ingeniería estructural, tradicionales, entre comillas. Ahora vamos a hablar un poco de los modelos basados en datos. Pero antes de ello, les propongo una pregunta. ¿Las máquinas pueden pensar? Me refiero a computadores. Al final de esta presentación seguramente podrán responder esta pregunta. Esa pregunta fue propuesta en el año 1950 por Alan Turing, el padre de la computación, ¿no? Desde un punto de vista quizá un tanto filosófico, en el que hacía una analogía entre tener a dos personas interactuando con un interlocutor, pero que esas personas no podían verse. Entonces tenían que engañar al interlocutor de alguna forma hasta que ellos piensen que no es una computadora sino un ser humano, o viceversa, ¿no? Es una pregunta bastante interesante. Habría que definir qué es una máquina, qué es pensamiento, qué es inteligencia, y estas definiciones, créanme, no es nada sencillo de hacerlo. Okay, pero obviando eso, actualmente existen algoritmos o modelos basados en datos que pueden realizar estas tareas con éxito: reconocer voces, imágenes, el lenguaje natural, hacer clasificaciones, regresiones, agrupar datos. Y créanme que todo esto de aquí es solo una pequeña parte de lo que actualmente se puede hacer. Por ejemplo, estos modelos, me parece que eso fue el 2016, la empresa DeepMind desarrolló un modelo basado en datos que se llama AlphaStar. Este modelo se entrenó para que pueda jugar un deporte electrónico que es StarCraft 2, y se puso a prueba jugando con un jugador profesional. El spoiler es que el modelo basado en datos le ganó. En el 2018, la misma empresa DeepMind mejoró esa propuesta y lo que hizo fue entrenar otro modelo basado en datos, pero esta vez no un único, no para que un jugador se enfrente a otro,
sino en un juego un tanto más competitivo, en el que 5 personas se enfrentan versus a otros 5, ¿no? En el juego Dota 2. El spoiler aquí es que este modelo le ganó a un equipo profesional de Dota 2, precisamente al campeón mundial de este deporte electrónico, ¿no? Y reportan que el modelo tuvo un desempeño superhumano en esta tarea. Como resumen, este modelo se entrenó como un equivalente de 10.000 años jugando consigo mismo, ¿no? Para poder desarrollar todo esto. ¿No? Bueno, algo interesante aquí es que este modelo, sí, algo interesante es que este modelo aquí dice que se desempeñó de forma superhumana porque tenía que tomar decisiones en cada instante. No decisiones simples, sino decisiones que tenían que tener alguna repercusión en el futuro y ser completamente colaborativa con el resto de los integrantes del equipo, digamos, del modelo. De forma similar, otras cosas interesantes que han sucedido bastante reciente es que los algoritmos basados en datos han superado tremendamente a propuestas tradicionales. Por ejemplo, aquí les muestro a lo largo de los años un concurso en el que la idea era proponer un algoritmo que pueda predecir empleamiento de proteínas. Y este es un problema bastante complejo en lo que es biología molecular, etc. Nuevamente, la misma empresa DeepMind, con su algoritmo o modelo basado en datos llamado AlphaFold 2, en su primera participación en este concurso el año 2018, ganó por mucho a todos los equipos participantes de los años previos. Y 2 años más adelante se superó a sí mismo, ¿ya? Y llegó a precisiones bastante abrumadoras, del orden de 90%, que pueden ser consideradas como observaciones experimentales. Entonces, así de precisos pueden ser estos modelos basados en datos, ¿ya? Y eso pasó hace bastantes años, ¿ya? De igual forma, existen bases de datos que nos ayudan a entrenar esos modelos basados en datos. No les dije qué es entrenamiento, más adelante les comento, pero el año 2013 existió un modelo que podía reconocer dígitos escritos a mano, ¿no? De una fotografía. Existe una base de datos de muchos, de miles de estos dígitos, y este modelo era capaz de predecir con exactitud, con precisión, a qué número se refiere, con un error de 0.21%. Esto es un error bastante pequeño. ¿Ya? Incluso es superior a lo que un humano podría hacer, o una persona con experiencia podría hacer. Quizá no en este campo, pero sí en otros. Un tanto más en ingeniería estructural. Existe una base de datos en el Pure Hub, el ImageNet, en el que se tienen bastantes fotografías para entrenar este tipo de modelos basados en datos, de tal manera que pueda reconocer niveles de daño, tipos de daño, edificaciones colapsadas o no colapsadas, solamente mirando una imagen. Y nuevamente, esta tarea es quizá bastante complicada de hacer, incluso para personas con experiencia, ¿ya? Pero existen modelos, propuestas de modelos que están comenzando a hacer esto, que tienen errores de exactitud bastante pequeños. Bueno, entonces, finalmente, para terminar esta parte de modelos basados en datos, yo les dije al inicio que esos modelos pueden predecir lo que es el lenguaje, símbolos, etcétera, ¿no? Pero aquí hay un comentario bastante interesante. Perdón por el texto, pero es interesante mencionarlo. Jan LeCun, el ganador de este premio Turing del año 2018, reflexiona, ¿no? De la siguiente forma. Nos dice que los humanos le damos mucha importancia a lo que es el lenguaje y los símbolos como base de la inteligencia. Por otro lado, los animales no tienen este lenguaje, ¿no? Pero exhiben el comportamiento inteligente más allá que los mejores sistemas de inteligencia artificial o modelos basados en datos. Entonces, ¿por qué si los modelos de inteligencia artificial basados en datos pueden hacer todas estas tareas humanas, pero no son comparables con la inteligencia de un animal? Es porque los animales tienen la habilidad de aprender modelos del mundo, poderosos modelos del mundo. Y cuando digo modelos del mundo, o bueno, cuando él dice, se refiere a resolver problemas de la física de forma intuitiva, planear, buscar soluciones, pensar, razonar cognitivamente, etc.
¿no? Lo que nosotros hacemos del día a día sin darnos cuenta, de tal manera que permitan predecir la consecuencia de sus acciones. Entonces, esa es la habilidad que hace falta que los modelos basados en datos o inteligencia artificial puedan aprender. Entonces, él dice que ¿por qué debatir sobre la inteligencia artificial a nivel humano si aún no podemos aproximarnos al nivel de inteligencia de un perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto responde a la pregunta de 1950 de Alan Turing, en lo que predecir actuar de forma idéntica a un humano, estamos todavía en pañales. Ahora les voy a comentar un poco más sobre las definiciones quizá más formales de esos tres términos, ¿no?, que hemos venido discutiendo en esas dos primeras partes de la presentación. Primeramente, ¿qué es inteligencia artificial? ¿No? Les he estado hablando de modelos basados en datos y al mismo tiempo de inteligencia artificial. ¿Son equivalentes? No siempre. Cuando uno piensa en inteligencia artificial, puede pensar en cualquiera de esas cosas, ¿no? Quizá neuronas no biológicas, sino neuronas computacionales que pueden hacer sinapsis entre sí, pensar, razonar, etc., ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente es inteligencia artificial. Hay mucho boom, mucho marketing en esta palabra, y no todo lo que uno oye o ve es cierto. Lo que realmente es la inteligencia artificial es una serie de algoritmos, hay mucha matemática, álgebra lineal, cálculo de por medio, hay datos, hay demás cosas que ven aquí, ¿no? Sin ánimo de entrar en detalle en todo eso, eso es inteligencia artificial. Bueno, quizá no es tanto el ánimo de describir estas cosas, pero las empresas líderes en inteligencia artificial, y existen, por ejemplo, Netflix, YouTube, Meta, hacen uso de estas técnicas, ¿no? En general, para poder analizar datos, para ser más eficientes en algunas tareas específicas que un humano podría demorarse, etc. Incluso el procesamiento de datos para poder generar la primera imagen de un agujero negro hace pocos años, tuvo un equipo de científicos que usaron técnicas de machine learning, inteligencia artificial, para realizar esta tarea, ¿no? Y aquí ven el producto de todos estos esfuerzos. Hay muchas empresas que tienen patentes en inteligencia artificial, entre ellas encabezando Microsoft, IBM, entre otras, ¿no?, Google, etc. Esto quiere decir que esas técnicas están siendo usadas actualmente y mucho, ¿no? Incluso estos son datos hasta el 2019, hace ya 3 años. Estas cosas están evolucionando muy rápidamente, extremadamente rápido actualmente, y la ingeniería estructural no puede quedarse rezagada. Entonces, ahora sí les voy a definir de una forma más formal qué es cada uno de esos términos. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas, de los computadores, para poder imitar funciones cognitivas humanas. Esta capacidad de pensar, de tener un conocimiento, una percepción del mundo que los rodea, ¿no?, para resolver problemas complejos. Sin embargo, eso no es posible. Esta es la definición, sí, pero actualmente no es posible realizarlo. El Machine Learning es una subrama de lo que es la inteligencia artificial, ¿no?, como ven aquí en la derecha. Es como un pequeño subconjunto que usa algoritmos para encontrar patrones en los datos y poder hacer predicciones. Uno puede, digamos, nadar al interior de estos grandes volúmenes de datos y encontrar patrones, cómo los datos se agrupan entre sí, ver qué está sucediendo ahí, ¿no?, sin necesidad, por ejemplo, de que una persona lo haga de una forma secuencial. Esto es de una forma automática. El Machine Learning puede ser clasificado como aprendizaje supervisado, no supervisado o reforzado, de acuerdo a cómo se dispone la data y qué es lo que se quiere hacer. Por ejemplo, yo les voy a mostrar algunos ejemplos detallados más adelante en lo que es el Machine Learning, aprendizaje supervisado. Y lo que aquí se hace es tener un conjunto de datos experimentales de cualquier fenómeno, de cualquier cosa, en el que esos datos han pasado por un control humano, es decir, los han clasificado. Por ejemplo, en el intento de predecir grietas o daño en miembros
estructurales que les mostré más anteriormente, el humano tendría que categorizar si si esta imagen corresponde a una grieta a daño leve, a daño moderado o a daño elevado. Entonces hay una persona que está haciendo esta clasificación. Y lo que hace el algoritmo es aprender de estos datos más la etiqueta que el humano le está dando. Puede hacer clasificaciones, por ejemplo, dividir datos en base a alguna etiqueta, hacer regresiones, como un modelo de regresión, como una línea recta que va a interpolar datos, por ejemplo, pero de una forma mucho más lineal, más precisa y más exacta. Por otro lado está el aprendizaje no supervisado, en el que el humano no interviene en la creación de los datos que el algoritmo está leyendo. El algoritmo de inteligencia, de machine learning en este caso, va a buscar esos patrones intrínsecos en los datos y los va a agrupar en clusters de acuerdo a ciertos parecidos, ¿no? en algún espacio multidimensional de esos datos. Y bueno, aprendizaje reforzado que quizá no viene mucho al caso de los fines de esta presentación. Finalmente, el Deep Learning es nuevamente una subrama, una especialización del Machine Learning, en el que se explota uno de los algoritmos más conocidos de Machine Learning, que son las redes neuronales, ¿no? Que anteriormente les comenté un poco. Esas redes neuronales están inspiradas en cómo funciona una neurona en el cerebro humano, ¿no? Y cómo es que se realiza la sinapsis. Entonces, muchas de las arquitecturas de estos algoritmos están basadas en esta idea. Es una idea bastante antigua que usa grandes volúmenes de datos, ¿no? Y de esto hay muchas aplicaciones también en ingeniería estructural actualmente. Bueno, particularmente en ingeniería estructural ha habido un incremento en lo que es interés científico en aplicaciones de estas técnicas, en monitoreo de salud estructural, ingeniería sísmica, identificación estructural, ¿no? Ven cómo el interés, el número de papers publicados por año ha ido creciendo. Hasta el 2017, de ahí hacia adelante, hasta la época actual, este crecimiento es exponencial. Hay muchos grupos de investigación alrededor del mundo que usan estas técnicas, ¿no? Para sus fines. Algunas de las aplicaciones en general en ingeniería estructural están dentro del campo de lo que es el riesgo sísmico, daño o identificación de sistemas estructurales. Por ejemplo, algunos de estos ejemplos les voy a mostrar más adelante. Fragilidad sísmica, control estructural, etc. ¿no? En muchas cosas, en cualquier cosa que uno se imagine, en el que vea datos, es una oportunidad para poder aplicar estas técnicas, sea en ingeniería estructural, sea en otras ramas de la ingeniería como la geotecnia, ¿no? Donde hay mucho conocimiento, mucha información empírica, experimental, pero no hay buenos algoritmos predictivos. Entonces, ¿cómo es que funciona estos algoritmos de Machine Learning? En particular, el aprendizaje supervisado, ¿no? Primeramente, ¿qué es aprender para estos algoritmos? Y si esto significa que sean inteligentes o no. Ya habíamos dicho que podemos pensar en estos algoritmos como una función que recibe datos, X en este caso, que tiene parámetros que controlan al modelo en sí y que devuelven resultados. Puede ser uno o más resultados, ¿no? Entonces, la forma matemática en la que estos algoritmos aprenden o se entrenan es de la siguiente forma. La idea es encontrar los hiperparámetros del modelo θ, ¿no? Que son los que controlan internamente al modelo. Son como perillas que uno tiene que ajustar para que el modelo se comporte de determinada forma. Hay que encontrar estos parámetros tal que minimicen cierta función de pérdida empírica. En resumen, para que minimice el error de predicción. ¿Ya? Y eso se ve aquí matemáticamente. Hay que encontrar los argumentos θ que minimizan a toda esta expresión. Y esta expresión no es más que el error de predicción. Aquí y, la variable y, son esas etiquetas de los datos. La función, todo esto es el algoritmo de Machine Learning que se traduce en la predicción que hace. Y, pero con sombrero. Entonces, alguna función de error va a usar y sombrero
como una medida de error. Por ejemplo, la resta elevada al cuadrado, ¿no? Que sería el error cuadrático. Además, se suelen colocar parámetros, términos adicionales aquí, para que esta función sea un tanto más fácil de minimizar, ya para que se parezca más a una parábola, para que sea más convexa, lo que se llama un regularizador. Entonces, esto es aprender, encontrar los parámetros para que el modelo sea más preciso. Los parámetros del modelo, ¿no? Para que las predicciones sean más precisas. Ahora, si aquí ven algo relacionado a inteligencia, bueno, la verdad es que no. Esto es más minimización, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un pequeño modelo de cómo es que un algoritmo de Machine Learning aprende. Aquí estoy usando el modelo más simple de Machine Learning, que es un modelo lineal, ¿no? Que tiene esta ecuación. A la derecha les muestro una base de datos en los que hay un eje X que representa los inputs al modelo, ¿no? Y el eje Y, que en este caso vendría a ser el output del modelo, pero que inicialmente como son los datos, son las etiquetas que una persona humana le ha dado. Entonces la idea es tener un modelo que se ajusta a esos datos, que pueda hacer una regresión. Y como sabemos, el modelo lineal va a ser pues una recta, que está caracterizada por su pendiente y por su intercepto con el eje Y, ¿no? Que se van a ajustar a estos 8 datos. Entonces, lo primero que se hace en base a la diapositiva anterior es definir el error, phi, que no es más que la diferencia entre la predicción del modelo y el dato real, el output real, elevado al cuadrado. Primero hay que minimizar este error, esta función de error, ¿no? E igualar a 0, ¿no? Como en cualquier proceso de minimización. Calcular la gradiente y igualarla a 0. Es interesante que para el modelo lineal, y solo para este modelo, esto se puede hacer de forma analítica, ¿no? Entonces, el mejor M y el mejor B, que se ajustan esos datos, se puede obtener de forma analítica. Esto de forma tradicional, ¿no? Como seguramente todos ustedes han debido de realizarlo en algún momento. Pero desde el punto de vista del aprendizaje, se realiza esto de una forma iterativa, diferente. Lo que se hace es plantear unos hiperparámetros del modelo M y V de forma, entre comillas, aleatoria. Y mediante el descenso del gradiente, ir corrigiendo estos parámetros hasta llegar a un punto óptimo que minimiza el error. Ya, en pocas palabras, estamos aprendiendo. Estamos haciendo que el modelo aprenda qué parámetros minimizan el error de predicción. ¿Ya? Y esa fórmula está aquí. Simplemente hay que iniciar por algún punto MV en este espacio de 2 dimensiones M y V. Y bueno, aquí deberíamos estar restando la gradiente del error para ir siempre en la dirección hacia abajo que minimiza la función. Entonces, gráficamente les muestro aquí a la derecha este error. En este caso, comenzamos con parámetros M y V aleatorios, ¿no? El intercepto es casi 0 y la pendiente es un valor casi unitario. Entonces es una recta cualquiera. Tiene un error de 19.7 en base a esta ecuación. No se ajusta a los datos. Entonces vamos corrigiendo mediante este aprendizaje. Vemos que en la siguiente iteración el costo bajó de 19 a 1.5. La recta se parece más, ¿no? El valor de M y de V, mejor dicho, el valor de M y de B, se parecen poco a poco más, ¿no? Hasta que en algún momento de estas iteraciones se haya los mejores parámetros M y V, que hacen que el modelo lineal, en este caso el modelo de Machine Learning, se ajuste mejor a los datos, reduciendo el error de predicción. Eso es lo que hacen todos los modelos de Machine Learning. Claro, ya no serán modelos tan simples como estos. Hay muchos modelos, por ejemplo, en la presentación anterior se expuso algunos de esos modelos bastante complejos, algunos basados en árboles, en bosques de árboles, entre otros. Pero esta es la idea central de cómo estos modelos aprenden en base a datos. Finalmente, les voy a mostrar algunas aplicaciones en contraposición a los ejemplos tradicionales, resueltos de forma tradicional que les mostré anteriormente. Entonces, he tratado de combinar
cada aplicación en una lámina para que sea bastante sencillo mostrarla. De esta forma, vamos a ver una base de datos, el algoritmo que se ha usado, y al centro el esquema del modelo, ¿no? Y a la derecha los resultados. El primero es sobre las vigas en concreto preesforzado. Anteriormente habíamos visto que habían formas numéricas y formas simples de hacer las predicciones para la resistencia o capacidad a corte. Aquí les voy a mostrar cómo es que usando modelos basados en datos podemos hacer lo mismo de una mejor forma. Entonces comenzamos, bueno, sin mucho detalle, comenzamos recolectando una base de datos. En este caso tenemos 680 ensayos experimentales. Es muy importante porque ensayos experimentales de este tipo de vigas en concreto preesforzado nos van a mostrar la realidad, ¿no? Que puede diferir mucho de lo que un análisis numérico complicado puede hacer. ¿No? Esa es la realidad y nada más que ella. Entonces, si un algoritmo aprende de la realidad, va a hacer predicciones muy precisas. Entonces, bueno, aquí hay algunos elementos, algunas de estas vigas con diferentes modos de falla. Aquí a corte en el alma, seguramente era una viga que no tiene estribos, tiene una falla frágil. Por aquí una viga que falló de forma dúctil, de modo de fallas de flexión, grietas de flexión que aparecen en la base, y finalmente se genera una grieta de corte diagonal que termina con la falla, entre otros. Entonces, si recuerdan de la parte anterior, el código ACI propone muchas ecuaciones, ¿no? Para cada uno de estos casos particulares. Sin embargo, lo que se pretende hacer aquí es tener un único modelo de Machine Learning, un único modelo basado en datos, que puede hacer la predicción no solo para vigas con sección transversal en I, en T o rectangulares, no solo para vigas que tengan o no tengan refuerzo transversal, no solo para vigas que tengan cargas puntuales, etcétera, sino para vigas que tengan todas estas variables de entrada, variables. En este caso se optaron por 8 datos de input al modelo, los que ven en esta gráfica. Se usó un modelo que es el Extreme Gradient Boosting. Es uno de los mejores modelos a la fecha para resolver problemas de clasificación y de regresión, ¿no? Claro, tiene sus desventajas para otro tipo de problemas, pero para esta base de datos, este fue uno de los mejores modelos. Entonces, sin más que decir, claro, entre lo que les muestro aquí y los resultados hay un montón de cosas que también en la presentación anterior se detalló, ¿no? Qué es lo que hay que hacer, como una serie de pasos. Aquí yo me voy de frente a los resultados. Y primero, les muestro en esta figura superior la predicción que hace de la resistencia a corte el código ACI 318 del año 2019, ¿no? Este conjunto de fórmulas mostradas anteriormente. Lo que estamos viendo es el valor experimental, o sea, la resistencia de estos ensayos respecto al valor que predice estas ecuaciones. Claramente, si tenemos un valor de 1, la predicción de esta ecuación es exacta a lo experimental, ¿no? Y bueno, lo estamos poniendo en base a un eje X, que es la resistencia a compresión del concreto, ¿no? Para tener cierta idea. Entonces vemos que la media de predicción es de 2.13. Esto quiere decir que este modelo es bastante conservador, del orden de 2. ¿No? Si aquí tenemos el modelo de esta norma nos dice que tenemos una resistencia de 100, pues realmente la viga fallará con 200. Entonces, bien conservador. Es completamente variable. Ven que para ciertos F'C el error de predicción es mayor. No es exacta. Hay una desviación estándar que es grande. Esto es que hace que el modelo sea poco preciso. Y además hay muchas ecuaciones que aplican para determinados rangos, por ejemplo, de F'C, refuerzos transversales, modos de falla. Ahora, veamos cómo se comporta el modelo de Machine Learning, que fue entrenado con solo 680 datos. La misma escala, y vemos que la media es de 1.01.
Ya, si comparamos ambas gráficas, la precisión, la exactitud de este modelo es abrumadora, ¿no?, respecto a las técnicas actuales. Ya quizá hay 2 puntos por ahí que están tanto raros, deben ser algunos outliers del modelo, pero la precisión es brutal, ¿no? Una desviación estándar bien pequeña, y es interesante repetir que este modelo es único, ¿no? Es un único modelo que puede representar todas estas variables en un único modelo general. Ahora, ustedes dirán que sí, está bien, pero este modelo será mejor que un modelo numérico avanzado, como aquellos basados en elementos finitos que les mostré anteriormente con una pequeña animación. Y bueno, aquí les muestro los resultados comparando la predicción de este modelo de Machine Learning y modelos de elementos finitos bastante detallados, cuidadosamente calibrados a la realidad. ¿Ya? Hay 3 modelos experimentales de esta base de datos que se tomaron como referencia. Y se hicieron algunas variaciones, ¿no? Esos modelos tienen que ser tomados como la realidad, porque han sido calibrados y demás. Y la predicción que hace el modelo de Machine Learning para los mismos datos de entrada, igual, preciso, exacto. ¿Ya? Entonces, uno dirá nuevamente que esos modelos pueden ser usados, mejor dicho, que los modelos de elementos finitos pueden ser siempre usados, ¿no? Y que igual tienen la misma capacidad predictiva del modelo de Machine Learning. Pero lo que no estamos tomando en cuenta en esto es que los modelos de elementos finitos requieren mucha experiencia, mucho tiempo, se necesita experiencia para poder interpretar resultados, para generar el modelo, para calibrarlo, etc. Sin embargo, el modelo de Machine Learning nos ofrece resultados instantáneos. Y aquí ven una de las grandes ventajas, ¿no?, el tener una herramienta adicional, al menos para las etapas de prediseño en la práctica de la ingeniería. ¿No? Quizá uno igual es incrédulo porque no sabe cómo el modelo de Machine Learning está haciendo esa predicción. No entiende que detrás hay fórmulas que no se pueden ver, no se pueden interpretar, ¿no? Quizá es uno de los inconvenientes de los modelos de Machine Learning, pero siempre puede ser tomado, incluso actualmente, como una herramienta adicional. ¿Ya? Tampoco les he mostrado aquí, pero hay formas de entender lo que este modelo está haciendo, cómo es que está llegando a la conclusión de sus predicciones, por qué está haciendo tales predicciones, ¿no? Quizá no es una relación causal, pero es algo que tiene que ver con la correlación de parámetros, etcétera, ¿no? Que nuevamente mucho de esto se mostró en la presentación anterior. Ok, aquí les muestro otro problema resuelto con técnicas de Machine Learning. En este caso, el problema era predimensionar los muros estructurales en edificios con sistemas de muros estructurales. Entonces, aquí está la referencia. Lo que se hace en este caso, en este problema, fue generar una base de datos de 165 proyectos de edificios, ¿no?, con ese sistema estructural. Se usó un tipo de arquitectura de red neuronal convolucional que pertenece al campo del Deep Learning, ¿no?, igual dentro del Machine Learning. Lo que hace es tomar datos, en este caso imágenes, e ir haciendo convoluciones, capa a capa, neurona a neurona, ¿no?, hasta poder observar, rescatar las características, los detalles cada vez más finos de la imagen, ¿no? Y bueno, entre otras cosas que escapan un poco al tema de esta presentación, el modelo que se usó, en realidad los datos de ingreso al modelo que se usaron fueron 30, ¿no?, para cada uno de los elementos de la base de datos. Se reportó, por ejemplo, el largo de los muros en base a datos reales, el ancho, la ubicación respecto al centro de masa, al centro de rigideces, entre otros parámetros. Igual, entre este paso y los resultados hay mucho de por medio. Les voy a comentar solo los resultados. La idea es tener una planta de arquitectura, ¿no?, darle al modelo una planta de arquitectura como ven aquí, ¿no?, con quizá alguna forma de predimensión de muros, etc. Y lo que hace el modelo sobre esta planta de arquitectura es proponer la mejor distribución de muros estructurales en planta, en base claramente a todos los datos que he aprendido de proyectos reales. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, en este caso específico, el modelo
pensó y propuso que es mejor tener un muro de corte a lo largo de todo este eje completo, ¿no? Probablemente la planta de arquitectura tenía muy poca densidad de muros, y esta fue una zona conveniente que el modelo vio, ¿no? En base a su experiencia. Igual sucede en esta zona, se propone, digamos, una continuidad, un muro en T adicional, que no aparecía en la arquitectura, y así, ¿no? Entonces, se dan cuenta nuevamente del poder de tener esta herramienta en la etapa de prediseño de una estructura real, un edificio alto, por ejemplo. Ahorraría mucha iteración, ¿no? Entre estructuras y arquitectura. Mucho tiempo, mucho dinero, como les comentaba anteriormente. Esta es una aplicación bastante interesante. Les muestro una tercera aplicación. En el caso de aislamiento sísmico, les decía que aquí el problema era hacer la predicción del desplazamiento lateral máximo, considerando todas las características no lineales de los aisladores sísmicos, etc. ¿No? Para posteriormente, con ese valor, realizar el diseño de estos dispositivos y juntas sísmicas, etc. Entonces, en este caso, nuevamente la referencia está aquí abajo, lo que se hace es recolectar una base de datos de 234.300 puntos, ¿no? Usando el software OpenSys. En este caso, la base de datos es sintética. Se han hecho este número de análisis sobre modelos numéricos, seguramente bien calibrados, que representan a la realidad. Entonces, se tuvieron 540 sistemas, es decir, 540 tipologías de edificios, que se sometieron a 434 sismos. Aquí se ve cuál es la forma del espectro de respuesta de todos estos sismos que se usaron para generar esta base de datos. Quizá el inconveniente es que el modelo del edificio es bien simple. Se asume que toda la superestructura es rígida, como seguramente podría ser un modelo válido en el tema de aislamiento sísmico. Tiene 2 grados de libertad, desplazamientos horizontales, y el nivel de aislación tiene una característica, o puede ser representado mediante un modelo no lineal, ¿no? En este caso bilineal, que se aproxima bastante al comportamiento mismo de ese tipo de dispositivos. Entonces, aquí se usaron, entre otros, el modelo de Random Forest, que es un modelo que está basado en árboles. La predicción que hace este modelo es, entre comillas, el promedio de la predicción de muchos árboles entrenados independientemente entre ellos. Ya bueno, igual no comentamos que son árboles, pero bueno, es un modelo de Machine Learning existente. Igual, en mente hay mucho de promedio, y yo voy a los resultados. Lo que se obtuvo para este modelo, con esta base de datos, se resume en esta gráfica de la derecha. Aquí se está planteando el desplazamiento lateral del nivel de aislación en el eje X, que se considera como el cierto, se considera como la realidad, ¿no? Producto del análisis en OpenSys. Y en el eje Y se plotea la predicción del algoritmo Random Forest, del algoritmo de Machine Learning. Entonces, si todos los puntos caen sobre la diagonal, exactamente sobre la diagonal, la predicción es perfecta. Sin embargo, aquí ven que hay cierta dispersión en los resultados. Pero uno podría decir que esa dispersión es mucha, pero cuando uno ve resultados de ese tipo, que están siendo, mejor dicho, cuando uno ve resultados de ese tipo, pero para modelos simples, como ecuaciones o fórmulas normativas, la dispersión en estos gráficos es brutal, ¿no? No hay puntos por todo lado. Esas fórmulas no son precisas. Sin embargo, este modelo es bastante preciso. Viendo, digamos, los mismos resultados en términos de histogramas, en este caso, viendo la predicción de ese desplazamiento lateral máximo real sobre la predicción, donde 1 sería una predicción perfecta, uno ve que para los 234.000 puntos, la mayoría se encuentra alrededor de 1. ¿No? Este ratio es aproximadamente 1, con lo que uno puede decir que el algoritmo es bastante exacto y también bastante preciso, ¿no? Porque esa distribución es bien estrecha. Ahora es interesante tener nuevamente esto como una herramienta adicional en la ingeniería y encapsularlas en pequeñas interfaces de usuario, ¿no? Que nos puedan hacer, que puedan usar el modelo de una forma rápida, inmediata. Ahora, finalmente, en esta investigación, en este problema,
se usa el algoritmo para hacer la predicción de ese desplazamiento lateral máximo de los aisladores para edificios de 3 niveles, un tanto más reales, y ya no estructuras de juguete como esta, para 3 escenarios, ¿no? Con sismos de 50 años con 50% de probabilidad de excedencia, hasta sismos de 50 años con 2% de probabilidad de excedencia. Entonces, uno ve que estos desplazamientos en centímetros, en este caso considerados como la realidad, producto del análisis de OpenSys, se tienen estos valores. Usando las fórmulas empíricas, o bueno, no empíricas, pero fórmulas sencillas de diseño del código AC7, que tienen valores no tan precisos, ¿no? Pero usando el algoritmo de Machine Learning, se ve que la predicción es mucho más exacta, ¿no? Quizá para este escenario el algoritmo no fue muy preciso, pero para los demás, bueno, se comporta mucho mejor que las fórmulas tradicionales. No, nuevamente aquí la ventaja es clara. Estos algoritmos están mejorando el conocimiento actual en muchas ramas de la ingeniería, en particular en estructuras. Finalmente, el problema de interacción sobre la estructura, para no extenderme más con el tiempo, se tuvieron una base de datos igualmente, en este caso sintética, de 475 edificios sobre base flexible, modelando el suelo directamente, y sobre una base empotrada. La idea de este problema, de este problema es hacer la predicción del periodo fundamental, ¿no? Como les decía, es bien importante cuando se considera el suelo. Entonces, como resultados, podemos ver nuevamente el periodo calculado o experimental en este caso, calculado mediante simulación numérica complicada y mediante el algoritmo de Machine Learning, que en este caso fue PyTorch. Es un algoritmo de Deep Learning, una arquitectura de Deep Learning. Además de ello, además de ver que este algoritmo se comporta muy bien, también se generó una fórmula, ¿no? que tiene una precisión y una exactitud equivalente al algoritmo de Machine Learning. Este es un modelo sustituto, ¿no? Está encapsulando toda la experiencia, todo el conocimiento, todos los datos que se tienen aquí en una única ecuación sencilla. Y en este caso me parece que son 6 parámetros, ¿no? H, la altura del edificio, Rho, la densidad de muros, D, la profundidad del suelo, S, la velocidad de la onda de corte, entre otros, ¿no? 6 parámetros. Entonces, estas son algunas cosas que también se pueden hacer con estos algoritmos. Es más, esta fórmula podría ingresar a alguna normativa, ¿no? Aquí ven que comparándola, son los puntos rojos. Comparando esta fórmula con otras fórmulas, ven la superioridad de estas aproximaciones. Ok, ya casi por terminar. Hay muchas aplicaciones en ingeniería estructural. Quizá más antiguas siguieron las fechas de publicación de los problemas anteriores que les mostré. Son todas del 2021, 2022. Aquí hay algunas más antiguas que la idea es igual, mejorar o proponer un modelo que es superior a enfoques o modelos existentes en ingeniería estructural. Por ejemplo, todos saben que la curva de esfuerzo de formación del concreto para compresión está bastante bien caracterizada por las fórmulas de Mander, ¿no? Esta es una ecuación que tiene muchas décadas y que se considera actualmente. Sin embargo, con datos reales, con algoritmos de Machine Learning, uno puede tener desempeños, aproximaciones mucho mejores que esta ecuación clásica de toda la vida. Se pueden predecir, por ejemplo, en el tema de plasticidad de concreto, superficies de fluencia de este material, usando igualmente datos experimentales. Se pueden hacer predicciones de estas curvas de fragilidad de edificios de concreto armado, curvas IDA, entre otros, resistencia a corte de muros, resistencia a corte de losas sin refuerzo transversal, la resistencia a corte, por ejemplo, de columnas esbeltas, o también el desplazamiento de muros de concreto armado, que es otro tema bastante interesante para términos de diseño en ingeniería estructural. Bueno, entonces, finalmente, como conclusiones de esta presentación, me gustaría decir que los modelos basados en datos son herramientas altamente eficientes
y complementarias en la práctica, ¿no? Bueno, dije son porque ya se pueden usar, en general van a ser. Entonces debemos estar preparados para mínimamente entender la herramienta que estamos usando, ¿no? Finalmente, estos modelos, estas técnicas, van a impulsar también la transformación digital en lo que es la ingeniería y la construcción, haciendo que todas estas tecnologías que son conocidas hace muchas décadas puedan ser aplicadas de forma eficiente en la ingeniería estructural, ¿no? Y no conllevar, digamos, ese retraso que siempre hay en la industria de la construcción y la arquitectura, la ingeniería, en que estas industrias adoptan lentamente todas estas tecnologías, ¿no? Aquí podemos hacer la diferencia e impulsar esto. Y bueno, finalmente algo para reflexionar. A veces uno escucha inteligencia artificial como lo mejor, como algo wow, pero no lo es, ¿no? Les he mostrado que hay mucha racionalidad detrás de esto, no es algo cognitivo humano. Hay mucha álgebra lineal, cálculo, estadística, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes de que esto es algo que se puede aprender y hay que aprenderlo, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y por su tiempo. Muchas gracias, Julio, por compartir este interesante tema. A nuestros asistentes queremos aprovechar la oportunidad para invitarles al curso de Machine Learning a iniciar a final del mes de octubre. Nuevamente agradecemos a nuestros conferencistas, muy interesantes los temas que vimos, y a todos los que nos acompañaron por su interés. Les invitamos a seguir conectados con las redes sociales de Yachay para estar informados de nuestros próximos cursos y conferencias. Entonces, buenas noches a todos.